Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Nada, volvemos a estar aquí con otro invitado, una nueva entrevista en nuestro canal. Como siempre, daros las gracias a todos los que nos seguís, a todos los que participáis de este canal y esperemos que cada día podamos ser más para que sigamos trayendo invitados y gente que nos haga pues, crecer y que nos hable un poco de sus experiencias, ¿vale? Hoy volvemos al deporte de fútbol sala. Es verdad que el pabellón está muy alto porque los anteriores invitados eran gente de muy buen nivel, Manolín y Diego Ríos, que actualmente está en la experiencia en el extranjero, pero creo que hoy hemos traído a otro ponente, a otro profesional y a otro entrenador muy bueno, que además es amigo de la casa, profesor nuestro, y que, bueno, que hemos tenido la suerte de que ahora ha podido acercarse y venir. Y nada, estamos con Óscar García Poveda, un entrenador profesional que, bueno, que ahora él nos dirá todas las batallas que tiene, como él dice, que empezó a entrenar cuando tenía pelo. Así que nada. Buenas, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contento de estar contigo aquí. Bueno, pues sí, al final es lo que estamos hablando, ¿no? A ti te encanta compartir. A mí una de las cosas que más me llamó cuando te conocí, más allá de que sabes que yo no soy un profesional del fútbol sala, pero me gusta consumirlo, me gusta verlo y sobre todo interactuar con vosotros porque creo que es un deporte que aporta mucho al fútbol, que es donde yo me manejo mejor. Me gustaba mucho cómo hablas, cómo transmites y creo que es un poco la base de estos últimos éxitos, ¿no? Que encima estás casi de moda, ¿no? Como se dice, estás de moda, ¿no? Ahora, cuéntanos un poco para la gente que aún no te conozca, sí, cuándo empezaste, desde cuándo te surge este mono de entrenar, porque claro, no has parado y encima tú eres de los que has cogido maleta y has tirado... Ya a viajar. Pues nada, la verdad que todo surgió un poco de casualidad. Mi padre era entrenador de fútbol sala y yo consumía fútbol sala desde que era prácticamente, pues eso, un niño, con 4 o 5 años. Empezó a llevarme por los pabellones, empecé a descubrir este deporte y bueno, es lo que le digo muchas veces, incluso ahora que lo tengo con Alzheimer y que le cuesta muchísimo recordar cosas y tal, yo se lo digo, probablemente si hubiera sido médico, hubiera sido abogado, pues ahora estaría yo hablando de otra cosa. Pero bueno, afortunadamente trabajo lo que me gusta y después de ya casi 26 años como entrenador, pues imagínate las vivencias, los lugares, la gente que he conocido y bueno, contento de seguir a día de hoy disfrutando de lo que me apasiona, de lo que me gusta y pudiendo trabajar en aquello que creo que puedo aportar mi granito de arena para los jugadores y las jugadoras que hemos tenido. Muy bien, pues bueno, cuéntanos un poquito los últimos años, ¿no? ¿Dónde has estado? Porque encima cuando has tenido éxito, que al final es muy difícil, ¿no? Siempre se dice que los entrenadores pasamos más penurias que cosas buenas. Sí. Háblanos un poquito de tu trayectoria, dónde empezaste, qué has hecho estos últimos años y luego pues ya entraremos un poquito en cuál es un poco tu idea en cuanto a entrenamiento. Pues como te decía, todo empezó prácticamente de casualidad también. Estaba estudiando Derecho en la universidad, en la Miguel Hernández de Elche. Y bueno, yo era en aquella época jugador y bueno, tuvimos un percance con el entrenador y en ese momento yo era el capitán del equipo. Y bueno, me comentaron, dice, mira, tenemos una dificultad para encontrar entrenador, ¿qué te parece si te haces cargo tú como entrenador-jugador? Claro, yo en aquella época lo veía como muy raro, ¿no? Y bueno, empecé a partir de ahí a formarme, empecé a jugar y entrenar, pero bueno, llegó un momento que yo quería sacar los córneres y rematarlos, entonces eso era difícil. Y nada, yo opté ya con 26 años, dije, bueno, pues se va a acabar, estuve 5 años, hasta los 26 años así, y ya dije, bueno, ya a partir de aquí voy a dedicarme únicamente a entrenar, porque estaba entrenando jugando, estuve 5 temporadas así, y bueno, ya llegó un momento que dije, bueno, a entrenar. Y nada, como te comentaba, pues me estuve formando, empecé a entrenar en el equipo universitario de la Universidad Miguel Hernández de Elche, luego pasé por el femenino de FM Sala, estuve en Shallock en Alicante, y bueno, ya luego más profesionalmente, pues ya estuve en equipos como Gran Canaria, estuve en Elche, en Tenerife, en El Ejido, en Tobarra, en Ibiza, bueno, ya te digo, una muchísimos lista... años y al final, pues bueno, la temporada pasada estuve en Melilla, que logramos el ascenso a segunda división y este año he recalado las filas de Zambú Pinatar, que a día de hoy, toquemos madera, el equipo va primero, va líder, estamos ahí, estamos peleando con un proyecto también muy chulo con jugadores que bueno, están por la labor y con un club y una estructura que está por la labor y bueno, en eso estamos, trabajando, intentando molestar lo menos posible y ayudar en todo lo que podamos, esa es un poco la
mi filosofía en ese aspecto. Muy bien, pues bueno, cuéntanos un poquito en esos 26 años que has podido vivir el fútbol sala en las diferentes épocas, cambios de regla. ¿Qué nos podrías decir que es la mayor diferencia que ves desde cuando iniciaste a lo actual? ¿Qué crees o dónde puede estar o cómo ves tú esa evolución? Pues fíjate, lo que te voy a decir es un poco quizá absurdo, te suena absurdo. Igual que ahora está de moda los retro, está de moda ahora ponerse chaquetas retro, volver, retro, ¿no? Al origen, ¿no? retro, pantalones, ropa retro. Pues en el fútbol sala está pasando algo similar. Yo recuerdo como estaba, ¿no? Que cuando empezábamos teníamos un tipo de reglamentación quizá un poco casposo, muy cerrado, muy limitante. Y últimamente, yo no sé si por suerte o por desgracia, evidentemente a mí como entrenador particularmente no es que me llame mucho la atención, pero sí que estamos volviendo otra vez a un deporte muy físico, a un deporte quizá de demasiada utilización del portero en el juego posicional y en acciones a balón parado. Estamos volviendo a quizá un deporte un poco más directo. Bueno, se ha perdido quizá un poco esa esencia que nos ha gustado siempre del fútbol sala, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, que al final es cuestión de adaptación. Si en ese momento fuimos capaces de salir, al final yo creo que esto es un proceso que tenemos que seguir, van cambiando las modas como en la vida, va cambiando en el deporte también y en nuestro caso en el fútbol sala, pues bueno, es cuestión de que mientras lo permita el reglamento, nosotros tenemos que adaptarnos a él y si tú atacas portero jugador, pues yo tendré que defender o atacarte yo o si tendremos que buscar, esto es como una partida de ajedrez, jugar nuestras fichas y a partir de ahí pues decidir qué es lo que es. Ese es un melón que abrimos en su momento con Manolín también, ¿no? Que abrimos con Diego, ¿no? Que si había sido beneficioso para el fútbol sala o no, porque es verdad que parecía que los partidos, sobre todo los años anteriores, iban a menos goles. Es verdad que Diego decía que el año pasado se volvieron otra vez a ser partidos más abiertos. Entiendo que muchas veces, por lo que decía también Diego en su momento, porque el entrenador se tiene que hacer, como tú has dicho, a esas nuevas reglas, ¿no? Entonces, cuando estás acostumbrado a entrenar de una manera, a preparar a los equipos de una manera, cuando te cambia esa manera de hostia, un jugador más. Sí. Ya no defiendo a lo mejor solo al hombre, porque tengo un jugador más, o tengo que trabajar más situaciones de zona. Eso os hace salir de la zona de confort, como tú has dicho, pero que cueste un tiempo, ¿no? Que los equipos vuelvan a ese hábitat de fútbol samba, ¿no? O de goles, o de... Yo creo, a mí afortunadamente... Os resguardáis, ¿no? Es lo que me decía, a lo mejor ante miedo os resguardáis, ¿no? Yo soy todo lo contrario. A mí afortunadamente, y muchas veces es mi hándicap, y bueno, voy a partidos muchas veces de 8-7, ¿vale? Porque al final yo prefiero que el espectador... bueno, pueda disfrutar, claro. Y a pesar de que quizá yo creo que esto que te comentamos del tema de las regresiones, del portero jugador y demás, limita o es limitante a la hora de que el espectador pueda disfrutar, porque eso a nivel psicológico te desgasta mucho. Tú imagínate que no jugamos de tú a tú casi nunca. Al final tú acabas sacando portero, acabas quitándome la posesión, yo no puedo presionarte, no tengo el balón, eso me genera un... Es que parece un deporte totalmente diferente, ¿no? Antes era un 4-4 que tú más o menos lo podías tener neutralizado y en situaciones de 1 contra 1 podría ser, ¿no? Porque el que más calidad tenía muchas veces, y ahora no, ahora tiene que ir muy ligada a la táctica, las ayudas, ¿no? Porque siempre estás jugando en inferioridad. Pues para que veas un poco eso, yo al final me lo planteo desde otra óptica. Yo me lo planteo desde la óptica de que no estamos jugando en inferioridad, que sigue siendo una situación de 5 contra 5, en la cual yo tengo que meter a mi portero en esa situación. Correcto. Por lo tanto, que participe más a lo mejor en ayudas defensivas, que vaya más a... ¿no? Por lo tanto, para mí no es una situación de 5 para 4, es una situación de 5 para 4 más portero, con lo cual acaba siendo una situación de igualdad. ¿Qué hay que hacer? Pues adaptarse a eso. Pero es que eso me recuerda mucho a mi deporte, como te he comentado, que es el fútbol, la moda de que los porteros sean centrales ya. Pues, están llevándolo ahí. Mira, lo hizo Guardiola, ahora tú te ves Emery, Arteta, todos... Prácticamente ahora te es muy difícil presionar arriba, que lo han ayudado también con dejar salir desde el área, que antiguamente era más complicado y demás. Bueno, lo que tú estás diciendo, esa es lo bonito, ¿no? Y lo que hace bueno, pues lo que hablamos, estos cursos de entrenador que te hace estar todos los días teniendo que ver mucho fútbol sala, para estar atento a lo que sale, ¿no? Entonces, tú en esto del tema de la formación, entiendes, como hemos hablado todo, que tienes que estar todos los días, no puedes quedarte con lo que te iba bien antes, ¿no? Pues te iba a contar una anécdota que además los primeros días del mes de diciembre estuve aquí también dando una formación. Y bueno, con Xavi, que es un chico que vino a dar el nivel 1, el nivel 2, perdón, bueno, él me decía que venía más de la rama de fútbol y yo le puse en una tesitura un poco compleja porque digo, bueno, yo no sé si sabes quién es la Volpe, le dije yo, ¿no? Digo, porque la Volpe hacía un movimiento que era que sacaba los centrales fuera del área, entonces metía al medio centro, claro.
Digo, esto lo están haciendo en fútbol sala. Entonces le llamó la atención. Nosotros este año nos hemos enfrentado contra un equipo que hacía ese tipo de salida a la volpiana, de salida de presión, de colocar a los jugadores que normalmente suelen estar en el eje, sacarlos uno más, e intentar meter al jugador que juega en el ala, intentar meterlo por dentro y así intentar ganar esa superioridad de 3 contra 2. Y bueno, me llamaba la atención porque al final sí que es cierto que tanto en el fútbol como en el fútbol sala, el portero ya no solo es un especialista parando, sino que además nosotros estamos exigiendo que el portero además de pare juegue con los pies. La gracia tomando el otro día un café con gente es que ahora el problema es que parece que el portero tiene que jugar mejor con los pies que no pararlas. Me dice, yo ahora veo porteros que juegan mejor con los pies, pero luego le tiran a la portería y no para ni una. Pero claro, al final es... Yo recuerdo, por eso te decía que volvemos otra vez al fútbol sala anterior. Antes yo recuerdo equipos con jugadores como Leandro, que era un portero brasileño, o con Guita, o porteros que han jugado mucho con los pies. Pues ahora tenemos a Dida que está jugando con los pies, a Chemi que está jugando con los pies, a muchos jugadores, a Conejo, muchos jugadores, muchos porteros que están jugando con los pies. Y los entrenadores ahora, cuando vamos a firmar un portero, decimos, ¿qué? Claro. Para mucho, sí, pero prefiero que pare o prefiero que pare un poco menos y que juegue con los pies. Yo tenía la suerte de conocer a Rafa, que fue de los pioneros que marcaba goles desde su portería y demás, y era algo raro. Rafa empezó a crecer mucho porque era el portero que podía jugar. Yo estaba conmigo, era un jugador más, y ahora lo que te está diciendo, cada vez hay más porteros que sí, que parar tienen que parar, pero que se les exige que también jueguen, que participen. Pero yo creo que estamos abusando quizá demasiado de ese tipo de juego, ¿vale? Sí que es cierto que a nosotros o a mí, a mis equipos, sí que le da rendimiento en cuanto a ser un jugador más en el ataque posicional, ser un jugador más ante una defensa presionante, ser un jugador más cuando vas perdiendo, cuando vas ganando, gestionarlo a nivel psicológico. Yo creo que es una buena opción dentro del reglamento, pero sí que es cierto que quizá, no es en mi caso, pero hay otros compañeros que sí que lo hacen, que no es criticable, ya insisto. Sí, cada que uno lo permite el reglamento, sus armas, correcto. Lo permite el reglamento, y si lo permite el reglamento yo tendré que trabajar para intentar oponerme a eso en el juego, pero bueno, lo permite el reglamento, hay que hacerlo. Pero sí que es cierto que quizá últimamente, sobre todo los 4 o 5 últimos años, casi todos los equipos, tanto de la élite como equipos hacia segunda B quizá y femenino, están apostando por fútbol sala con el portero como un jugador más. Bueno, pues nada, lo que tú dices, tendréis que tirar cartas a la federación para que vuelvan a cambiar, como decía Manolín, ¿no? Que sean a lo mejor cada ciertos minutos o cuando haya, pero hasta que eso pase a seguir currando y a seguir inventando. Hablando de curro, un poco también para los que están ahí detrás, ¿cómo es Óscar en el día a día? ¿Qué nos podrías decir un poco de cuáles tus claves o qué es un poco tu libreto cuando llegas a un equipo? A ver, yo siempre me suelo marcar, normalmente una identidad la tengo muy marcada. Yo me gusta que mis equipos sean de una manera, que mis jugadores sean de una manera, y lo que te he dicho antes, intento molestar lo menos posible y aportarle lo máximo posible. O sea, al final yo tengo claro que los entrenadores somos un mal necesario, o sea, tenemos que estar ahí. Muchos jugadores piensan que bueno, que al final, aunque lleven muchos años de trayectoria, yo pienso que aún así podemos enseñarle. Aquí tenemos a Germán, que bueno, ha venido conmigo y es un jugador que tiene 36 años, que viene a jugar muchos años en una categoría, y él ahora, yo le estoy haciendo cosas que él antes decía, esto. Y yo siempre le digo una frase, tenéis que tener la cabeza abierta para desaprender, para intentar aprender. Sí, porque al final, cada uno tiene lo que al final yo mi idea es, me gusta mucho que los jugadores haya una relación cordial, yo me gusta ser un entrenador cercano, me gusta hablar con ellos, no solo me preocupo del tema deportivo, yo creo que los entrenadores al final tenemos que ser gestores deportivos y además gestionamos recursos, con lo cual yo creo que es importante que nosotros no solo nos preocupemos de la parcela deportiva, sino que además, pues bueno, en el día a día, cuando un jugador llega a ser un entrenamiento, un jugador no lo está dando todo en un entrenamiento, nosotros a lo mejor estamos exigiéndole algo y a lo mejor tiene un problema personal que le está llevando ahí. Entonces mi trato suele ser más cercano, sí que marcamos unos objetivos comunes a principio de temporada, un reto final normalmente, los equipos que suelen ir siempre marcamos un reto, sea el que sea, y luego a partir de ahí, de manera gradual, vamos marcando en mini etapas, ¿no? En mini etapas para poder llegar. Pero sí con una identidad clara. Yo para mí sí que es importante que tengamos claro que todos tenemos que jugar a lo mismo. Soy un entrenador que me gusta que los jugadores tengan creatividad, siempre y cuando se utilice como recurso, no como lucimiento personal para la grada. Y bueno, y afortunadamente, pues quitando en los últimos años, quitando un proyecto que a pesar de todo disfrutamos muchísimo, pero no conseguimos el éxito deportivo, entre comillas, que fue en Tenerife la segunda temporada, casi siempre he disfrutado más que no, ¿vale? Hay veces que tú llegas a un vestuario y te encuentras un vestuario excepcional, que trabajas, pero también puedes encontrarte un vestuario que no lo es, y eso nos pasa a todos los entrenadores.
Entiendo también un poco por tu vertiente, porque estás también muy ligado a la formación, eres un tío que estás siempre intentando estar a la última. Otra de las preguntas que creo que también es interesante y que lo hacemos también en el mundo del fútbol, ¿tú eres de un solo libreto? Es decir, yo trabajo zonal en estas zonas, yo voy al hombre en otra, me gusta jugar, ¿o eres adaptativo? Tú sabes que hay entrenadores que intentan fichar lo que él cree que le puede gustar por su manera de jugar. No sé si en tu caso vas a equipos en los que puedes permitirte fichar, porque eso sabes que es como Guardiola, yo quiero jugar a esto, firmo y lo tengo. No es lo lógico, ¿no? Lo lógico es a lo mejor ir a un sitio y decir, ostras, pues tienes estos recursos. ¿Tú cómo te consideras? ¿Un entrenador más de 2, 3 cositas y siempre llevarlas e intentar ajustar al jugador a eso? ¿O eres adaptativo y dependiendo un poco de lo que te encuentres, haces? Yo soy adaptativo a lo que yo considero. O sea, por ejemplo, yo siempre me considero un entrenador de club, sea en cualquier tipo de fase, sea para ayudar con la filosofía del club, para ayudar con la base, para ayudar a la dirección deportiva. Siempre tienes que hacer alguna concesión, porque evidentemente el club nunca sabes en qué estado te vas a encontrar. El caso de esta temporada, por ejemplo, yo solicité una plantilla larga, cuando llegué tenía una plantilla corta. Afortunadamente he podido conseguir la plantilla larga que yo quería. Y bueno, mi idea es un poco hacerles ver a los jugadores que cuanto más herramientas tengamos y cuanto más formas tengamos, desde nuestra certidumbre vamos a generar incertidumbre en el equipo rival. No hay nada más difícil que ajustar que cuando un equipo tiene o muchas formas o no tiene forma. Entiendo, eso es al final un poco, es lo un poco, yo creo, hacia mi idea lo que hablamos, ¿no? Ese entrenador que a veces puede jugar con una estructura de 4, de 3, de 2 y que al final te ven y dicen, ostras, ¿hoy cómo me va a jugar? ¿Hoy qué me va a hacer? Hoy a ver, está claro que mis equipos... Tienes 4 cosas... Mis equipos juegan de una manera que todo el mundo sabe que mis equipos nunca van a jugar en media pista, mis equipos nunca van a jugar con balones directos, mis equipos esos casi nunca lo van a hacer, casi nunca. Hombre, pero dentro de mi modelo de juego eso no está contemplado, no está contemplado, no entra en mi idea de ya fútbol sala, dentro de fútbol sala que mi cierre coja el balón y esté jugando el balón directo al pívot, no, a mí me gusta un fútbol sala que sea vistoso, con pocos toques, con mucha movilidad, con y sin balón, con pase, sin pase, poder jugar de 4, poder jugar de 3, poder jugar con portero jugador en cualquier circunstancia, no abusar de ello, pero sí tenerlo como recurso y a partir de ahí el talento de los jugadores. Yo soy de la opinión que al final los protagonistas son ellos y ellas. Son los protagonistas. Ponerlos en los mejores contextos, ¿no? Sí, intentar darle herramientas que su talento lo lleven a jugar todos en conjunto, pero yo no le voy a decir a un jugador ahora con 30 años, con 32 años, su manera de definir. Le puedo ayudar, le puedo decir, oye, mira, yo considero que esto, ¿qué te parece si...? ¿Vale? Podemos llegar a un feedback, pero claro, sí que es cierto que yo creo que los entrenadores, como te decía, creo que tenemos herramientas para poder ayudar a los jugadores, incluso fútbol. El año que estuve en Elegido, sobre todo con la gente de fútbol, nos ayudábamos bastante. O sea, yo coincidí ahí con un entrenador que tuvimos bastante feeling en esa época. Los dos equipos estábamos bien, los dos equipos acabamos ascendiendo en nuestras respectivas secciones. Y bueno, compartíamos muchos cafés hablando y bueno, y él... ¿Era Alberto? No, David Cabello. Estuvimos hablando y la verdad que compartimos mucho y él entendía la línea de 4 mía de fútbol sala como una línea, por ejemplo, de él en el campo. Si él jugaba con un 4-4-2, entendía que su línea de medio de campo, su segunda línea, podía ser parecida a lo que yo utilizaba luego en el juego, o el tema de las dualidades, o el tema de movimientos, a la hora de aportar, tanto técnica como tácticamente, al fútbol. Y bueno, creo que ha sido algo interesante, que en algunos equipos donde he estado... No, está muy bien, al final, Guardiola lo ha dicho veces que él iba a ver cosas de fútbol sala, balonmano, cosas del pase y voy. Al final hay que intentar buscar siempre en alguna especialidad algo que pueda darnos. Ahora está muy de moda eso, hablando de los porteros que hablábamos antes, se está pasando mucho tanto con los porteros como los cierres. Germán, como te comentaba, que al final este año está haciendo una labor que no había hecho nunca anteriormente, tiene 36 años, que yo lo estoy utilizando para defender. Hago lo mismo que en balonmano, por ejemplo. O juntarlos todos. No, que al final cojo cambio, él está defendiendo y en ataque pongo otro jugador, o incluso los porteros, hay otros equipos que lo están haciendo, ponen a un portero a parar y a otro portero a jugar con los pies. O sea, estamos utilizando igual que hay movimientos. Posibilidades que no hay en fútbol, específicos para defender, específicos para atacar. Entonces, bueno, estamos utilizando, igual que hay muchos entrenadores compañeros que están cogiendo, tú te encargas del ataque y yo de la defensa, con un cuerpo técnico especializado. Muy bien. Bueno, al final yo soy de la opinión de que si tú lo que trabajas te funciona, sigue haciéndolo. Y si no te funciona, cámbialo. Dale ahí al coco. Y al final, para mí, no hay una verdad absoluta que dice, no, lo que dice Pablo es cojonudo. No, hay que, bueno, no, al final, puede ser que a ti te funcione y que a mí sea cojonudo y a mí no me funcione. Y viceversa.
Hablando de esto, que también le has sacado algún apunte, a la hora de la gestión del grupo, como has visto que tienes que ser gestiones, está el entrenador que es un poquito más autoritario, ¿no? Que hablamos que lo tiene claro, a los jugadores le da poca participación y es esto sí porque sí. Hay gente que le funciona, correcto. Es verdad que cada vez se va llevando un poquito más a que el entrenador, pues bueno, tiene que intentar dialogar con los futbolistas, tiene que intentar, claro, que no sea esto que todo el mundo opine. ¿Tú cómo llevas esa gestión cuando entras a un vestuario? Vale. Supongo que también un poco depende del perfil de vestuario. Lo hablábamos también, a veces permites que un jugador te diga, oye, mister, te estás equivocando, hay gente que lo lleva mal, que alguien que se lo diga. Sí. ¿Tú en este sentido? Mira, yo tuve hace aproximadamente unos 8 o 10 años una guerra conmigo mismo que yo no entendía cosas, ¿no? Yo decía, algo está pasando en el fútbol sala que me está variando la cabeza. Y yo pensaba que era cuestión de fútbol sala, luego con los años me di cuenta que no, que era cuestión del ser humano. O sea, que eso te puede pasar en el fútbol sala, te puede pasar en la calle, te puede pasar en tu trabajo. Con lo cual me di cuenta que dependiendo con las personas que te juntes, puedes tener un tipo de problemas o puedes tener otro. Porque los roles están muy definidos. El que es bromista es bromista, el que es gandul es gandul, el que es profesional, el que se esconde, el que te da por culo en un entrenamiento o en un partido te sigue dando. Con lo cual al final eso sigue estando. ¿Cuál es el problema? Que eso es lo más difícil para un entrenador. El poder decirle a un jugador, mira, no vas convocado. Yo tengo un jugador, por ejemplo, y además yo con él lo hablo mucho, que el chico para venir a jugar conmigo está haciendo 240 kilómetros cada vez que viene a entrenar y cada vez que viene a jugar. Y las últimas 4 jornadas ni ha ido convocado ni ha jugado. Eso es lo más jodido. Tú dime a mí cómo le digo yo a ese jugador, cómo lo mira a la cara, decirle, oye, mira, es que te tienes que pegar 240 kilómetros en un deporte que no es profesional, que sí me es profesional o es amateur en algunos casos, y que no estás jugando y que no vas a jugar, o que de momento no vas a jugar. Eso es lo más difícil para un entrenador. Pero quizá a lo mejor esa manera es siendo sincero, te falta esto, te falta lo otro, porque tú sabes que hay muchos entrenadores que por ocultar esa situación le intenta decir, no, es que ya te va a llegar, no, o sea, hay que... Yo con los míos siempre digo lo mismo, que muchas veces ya me he hecho mayor y ya con los años que llevo ya cometo sincericidio. Yo hay muchas veces que prefiero ir de cara, que no ir por detrás, decirte o venderte la moto y decirte, no te preocupes, que si sigues trabajando vas a jugar, porque el jugador va a pensar, yo estoy en esa óptica y va a pensar, joder, encima que no me pones, encima no vengas a darme encima la de que no me pones, eres mala persona. De la otra manera te puede decir, oye, estoy jodido a nivel profesional, pero es un tío que va de cara, me dice, oye, me falta esto, e intentar que si llegas a conseguir esto, puedes estar. Y luego que hay jugadores que funcionan con la mano izquierda y jugadores que no funcionan con la mano izquierda, que funcionan con la derecha. Y hay algunos que solo entienden cuando le toca el bolsillo y otros que entienden cuando lo meten en la grada. Entonces, pues eso, dependiendo un poco eso, pues eso creo que quizá, bueno, creo, no, estoy seguro, que es lo más difícil, ni tema táctico, ni tema técnico, ni tema físico, ni tema mental. Te lo voy a referenciar porque hemos tenido la suerte pues, de tener a Emery en el curso de analistas, que ahora imagínate cómo está yo, pues al final al ser UEFA Pro tengo que formarme mucho, he escuchado a Guardiola y siempre han dicho lo mismo. Yo estuve charlando con Emery y Emery a nivel táctico seguirá estudiando, pero tiene un staff técnico enorme, en el fútbol es enorme, y él dice que casi todos los libros que lee son de cómo gestionar personas, porque eso es lo que dice lo más difícil. Guardiola decía lo más difícil. Dice, no conozco ningún entrenador que no me diga que el mayor problema es que los jugadores juegan 11. Es que es real. Y por mucho que le pegues y hagas algunas rotaciones, uno dirá que no quiere jugar 15 minutos, ni 20. Quiere jugar todos los partidos. Y en nuestro caso juegan 5. Y aún haces cambios en fútbol. Cuando tú tienes una plantilla, sí, pero luego los egos, las cabezas... Yo he tenido jugadores que han sido capaces de decirme, mister, es que si yo no juego de titular... Sí, está claro. Ya me desconcentro. O jugadores que me han dicho, no, yo necesito salir de la segunda rotación porque así veo un poco cómo va y luego puedo salir. O jugadores que, bueno, depende, ya te digo, yo creo que depende mucho del ser humano, de su manera de actuar y eso es lo que realmente para nosotros nos dificulta nuestro día a día. ¿Qué es lo ideal en eso? Pues evidentemente, si tú puedes llegar a un club, poder firmar los jugadores que quieres, ya jugadores que hayan trabajado contigo, sí que es cierto que es más difícil. Es más difícil el poder, porque no es lo mismo en fútbol que fútbol sala, que fútbol tú dices, oye, voy a intentar que tengo este presupuesto, voy a intentar firmar o voy a intentar hacer. Entonces, claro, no sabemos ese tema, en fútbol sala es mucho más difícil. Pero bueno, sí que es cierto que por ejemplo, el año pasado en Melilla teníamos la posibilidad de traer a gente de fuera y este año en Murcia son solo jugadores de la región los que podemos traer. Bueno, pues al final es como todo, tú al final seguir estudiando en eso es así. Y porque al final es lo que muy difícil, cada persona tiene un problema, hay que intentar estar. Lo importante es que sí que como entrenador tengamos claro que eso existe y a medida que oyes a todo el mundo se habla que al final tácticamente, físicamente, técnicamente, cuando estás en un cierto nivel, eso al final la gente y los jugadores lo acaban alcanzando, pero la potencial lo que te hace volar es que haya un buen grupo, que todo el mundo se sienta bien y que lo que tú dices, que se trate como personas, no, pero tú me conoces, no se trate mal.
tú me conoces y yo voy a más. Yo te digo que todo eso está muy bien y que si trabajas, luego ya hay muchas frases hechas de no, que si trabajas te va a llegar o el éxito. No, bueno, claro. Entonces, hay muchas cosas que se dicen. Yo he tenido plantillas que nos hemos llevado fatal y hemos hecho muy buenos números a nivel deportivo, plantillas que nos hemos llevado perfectamente y no hemos conseguido a nivel deportivo, y plantillas quizá un poco ahí, que sí o que no. Pero bueno, si te das cuenta, al final, conforme van pasando los años, y yo en este caso, que he tenido la fortuna de vivir ciudades, de conocer gente, de conocer jugadores, conocer jugadoras, de ver un poco distintos referentes y diferentes tipos de gente y de jugadores, pues al final te das cuenta que, bueno, que eso es lo realmente complicado, que yo le puedo enseñar a un jugador, a una jugadora técnicamente, tácticamente le puedo enseñar algo, pero a nivel mental o a nivel del día a día, eso es lo que realmente es lo difícil para nosotros, es gestionar cabezas, es lo difícil. Pues nada, vamos a estar ya acabando, podríamos estar aquí hablando mucho tiempo, pero vamos a hacerlo ya. La última pregunta que a mí me gustaría orientar, porque creo que va a ser importante para la gente, y ya acabamos. Para alguno que se esté planteando salir fuera a entrenar, ya sea fuera de la región, porque tú, como hemos dicho, has cogido la maleta y ahora hablábamos fuera de micro que te has dado cuenta que tienes que volver, porque si no, la mujer y los hijos, lo hemos hablado con mucha gente y demás, que al final ser entrenador profesional es muy bonito, que es como una enfermedad el que no lo lleva, pero que deja muchas cosas por ahí, deja no ver a los nenes, esa situación, la gente que está detrás tiene que saberlo, ¿vale? Entonces... Sí. Bueno, al final yo siempre a la gente que tengo en formación o en charlas siempre les digo lo mismo. Digo, al final tengo la fortuna o me considero un privilegiado de trabajar en lo que me gusta, en lo que me apasiona. Sí que es cierto que evidentemente yo creo que no pasa solo en el fútbol sala, pasan muchas cosas, en muchos trabajos que al final si tú te decides en salir al extranjero o te decides en salir a cualquier comunidad que no sea la tuya, al final hay que apostar. Y si realmente confías en lo que te gusta y quieres... no triunfar, sino intentar tener un nombre dentro de tu deporte o dentro de tu formación, pues al final yo creo que hay que arriesgar. Y yo en su momento pues llevaba años entrenando por la zona, Alicante, Aspe, Elche, y me salió la oportunidad Ibiza, Albacete, volvía a Elche, y luego al final ya te metes en una situación, ya te metes en un mundo que ya empiezas a viajar y al final cuando te das cuenta pues se van sumando años y dices, coño, si es que me doy cuenta que llevo 14 años fuera de casa entre unas cosas y otras, y bueno, y al final pues tengo un nano de 10 años, mi mujer, mis padres, y al final pues bueno, sí que es cierto que dejas unas cosas, vives otras, pero bueno, si puedes encontrar un proyecto cerca de casa, siempre perfecto. Y si no, pues bueno, apostar siempre está bien, sobre todo cuando eres joven, no tienes familia. Claro, al final eso es un poco... Y preparas la maleta. Pero para que la gente lo sepa, y entiendo que al final, un poco que yo también he vivido una experiencia fuera, cogí la maleta, te hace, creo que ser ya no mejor entrenador, sino mejor persona, ¿no? Ponerte, porque al final no es lo mismo cómo tratan a las personas en Canarias, no es lo mismo en Ibiza, no es lo mismo... Y si ya te vas fuera, como me ha podido pasar a mí al extranjero, que ahí ves situaciones de gente de... Pues al final... Pero bueno, aquí animamos a todo el mundo a que lo pueda hacer. Estamos acabando, Óscar, como siempre, un placer. Nada, no sé si quieres mandarle un beso a la mujer, ¿no? La que te aguanta, dejarte venir. Nada, simplemente deciros que bueno, lo que te he comentado muchas veces a micro cerrado, que al final para mí esto es una oportunidad. Yo siempre que quedo en un café, en una charla, en un congreso, una ponencia, en una formación, al final con lo que me quedo pues es con lo del otro día. El otro día tuvimos una tutoría online y los alumnos y las alumnas me decían, joder, hemos estado a gusto, hemos tenido un feedback, hemos hablado y al final yo sé que probablemente dentro de X años, pues si nos vemos por las canchas pues vamos a hablar y si no nos vemos probablemente nos podamos llamar y eso es con lo que me quedo, ¿no? Es lo que queda, con ¿no? todos los amigos y amigas que he encontrado durante tantos años entrenando y que he disfrutado en vestuarios y bueno, y al final lo que te digo, el poder ahora, como te decía Germán, porque está más cerca mío ahora en estos momentos, de que yo cuando se vaya a Málaga, acabe su formación y tal, poder llamarle a él y a Elena y decirle que ya me habéis hecho tíos, estáis felices, estáis contentos y bueno, y al final ese tipo de cosas que le coges cariño a la gente y a pesar de que no vamos a hacer amigos y que no vamos a trabajar, pues bueno, siempre las relaciones interpersonales creo que son importantes en la vida en general. Muy bien. Pues sí, Óscar, así es. Nada, pues un placer, encantado de que hayas venido. Yo creo que ha sido una lección también de vida por todo lo que has hecho. Y nada, chicos, como siempre, daros las gracias. Espero que os haya gustado, le des a like. Si alguno quiere comentar, dejar alguna preguntita o algo más. Nos vemos en el siguiente episodio. Que vaya muy bien. Nos vemos por clase.